Un abrazo para todos mis amigos de Sudamérica, de Interamérica. Veo algunos amigos que han estado saludando, a Edwin Peña, que ha estado saludando desde Santo Domingo, República Dominicana. Quiero decirle también a todos los que están en Santo Domingo, en República Dominicana, que ya me están adoptando como dominicano. Así que me están por dar el pasaporte dominicano, ¿verdad? Y a mis compatriotas allí, peruanos y compatriotas, casi también compatriotas allí desde Ecuador, que mi esposa es de Ecuador. Vamos a compartir pantallas en estos momentos y agradecer al doctor Ramírez, que tuvo una magnífica presentación. Un abrazo también y un saludo para mi amigo el pastor Abimael Escalante allí en esa hermosa conferencia, ¿verdad? En esta oportunidad me gustaría compartir pantalla y el tema, doctor Eli, también un saludo para usted que estaba ministrando en la primera parte. El tema que me pidieron es con relación, aquí, voy a hablar específicamente sobre la trascendencia, la trascendencia misional de liderazgo de Jesús en Juan capítulo 6. Y quiero iniciar en esta oportunidad una vez más, si bien es cierto hemos orado, pero me gustaría para poder una vez más abrir la Biblia, poder orar rápidamente para ser bendecido juntamente con todos aquí. Querido Padre, en esta oportunidad te damos gracias por el don de la vida y en esta hora, Señor, ya de la noche, queremos pedirte tu bendición en este seminario para poder aplicar lo que tu palabra dice, Señor. Bendice a cada líder, a cada alumno en esta clase, para que tú, Señor, puedas hacer grandes milagros y refuerces el liderazgo en cada líder que está aquí. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Quiero comenzar con una pregunta normalmente que podemos hacer. La primera pregunta que me gustaría realizar es, ¿a qué vino Jesús? Si nos preguntamos a qué vino Jesús a la tierra, podríamos encontrar muchas respuestas. La primera podríamos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que está en San Juan, capítulo 3, versículo 16. La segunda podríamos decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en Lucas 19:10. Pero estos textos nos hacen pensar en el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario. Cuando pensamos en la misión de Cristo, la gran respuesta podría ser, Él vino a morir. Si Jesús vino a hacer algo más que morir, es cierto que Jesús vino a morir, pero si esa es la única respuesta, la siguiente pregunta que podríamos tener en esta oportunidad es lo siguiente: ¿por qué pasaron 33 años antes de que Él muriera? Muchos no les damos importancia a lo que Jesús pasó la mayor parte de su vida terrenal en favor de lo que fue la culminación de su ministerio en la cruz. Ese solo hecho nos hace inferir que Jesús vino a hacer algo más que morir. Y ahí nosotros podemos decir, se puede decir que Jesús pasó 33 años antes de la cruz formando a los que serían el fundamento de su comunidad después de la cruz. Estas reflexiones preliminares nos hacen ver que Jesús en su ministerio terrenal mantuvo tres ejes esenciales. Y permítanme presentarles en esta oportunidad, por favor, los tres ejes principales en esta noche. La primera tiene que ver con la misión, liderazgo y teología. Y en estos momentos, en estos minutos que nos resta en este seminario, me gustaría hablar de estos tres puntos básicos, estos tres ejes a la luz de San Juan capítulo 6. De acuerdo a la misión, en este sentido vamos a mostrando a sus discípulos Jesús en qué consiste y cómo se lleva a cabo la tarea de alcanzar al mundo. En el liderazgo, dándoles lecciones que los formarían como las columnas de una nueva comunidad una vez que Él partiera de este mundo.
Y finalmente la teología, creando el marco conceptual sobre el significado de su persona y obra y su relevancia en la salvación de los hombres. Estos tres ejes principales, entonces lo hemos extraído del capítulo 6 de Juan. Y hemos estudiado en esta oportunidad y queremos estudiar con ustedes este pasaje. Vayamos a la primera parte con relación a la misión. El primer eje que estudiaremos es la misión. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jesús en Juan capítulo 6? ¿Cuál era su misión? ¿Cuáles fueron las enseñanzas o las estrategias que Jesús usó en Juan 6 para cumplir la misión? Fíjense ustedes, lo podemos encontrar allí en los primeros versículos de Juan. Quiero que agarren sus Biblias porque este estudio, hermanos, va a ser tan maravilloso. Para mí me ha chocado mucho en mi corazón, me ha ayudado tanto a comprender el mensaje y desde ahí nuestro ministerio gira en favor del cumplimiento de la misión. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el versículo 2, en el versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. En otras palabras, la primera parte que nosotros podemos ver de la misión es que nosotros vemos que Jesús suplió primero las necesidades materiales del pueblo. Jesús suplió primero las necesidades materiales del pueblo. Notemos por qué la gente seguía a Jesús. El texto dice que la gente le seguía a Jesús no porque sus enseñanzas eran especiales, sino porque veían las señales que hacían los enfermos. Querámoslo o no, es una realidad que no debemos pasar por alto algo. Es decir, a la gente, familia, no le interesa tanto lo que le decimos como lo que hacemos por ellos. Consecuentemente, en Juan capítulo 6 encontramos que la primera acción de Jesús es suplir las necesidades materiales de la multitud. Entonces Jesús le dijo allí, haced recostad a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó, dice la Biblia, los panes y habiéndole dado gracias, los partió entre los que estaban recostados, de acuerdo a la historia en el registro bíblico, está en el versículo 10 y el versículo 11. En otras palabras, aquí encontramos el milagro de Jesús de multiplicar el pan y de saciar a la gente hambrienta. Familia, la gente tiene necesidades reales. Las personas necesitan porque sus hogares de pronto están destruidos, necesidades económicas, problemas emocionales, complejos, problemas de salud. Si bien la misión no consiste solo en eso, suplir las necesidades de la gente es una válida estrategia misional. La Biblia dice también tiempo después de que Jesús partió de este mundo, alguien le recordó de esa manera. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. En otras palabras, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así lo declara Hechos capítulo 10, versículo 38. Si bien es cierto, ustedes recuerdan ese texto maravilloso que dice la sierva del Señor, solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. De acuerdo al Ministerio Página de Curación, página 102. Por lo tanto, hermanos, vayamos entonces ahora a la segunda parte de la misión, es decir, los aspectos, las acciones en la misión. En segundo lugar, vemos que Jesús confrontó al pueblo sobre su verdadera necesidad. Pasemos ahora a la segunda estrategia. Después de Jesús alimentar a la multitud,
se retiró y se fue al otro lado del mar, dice la Biblia. La gente le siguió hasta allá. Jesús los confrontó con las palabras en el registro de Juan capítulo 6, versículos 26 y 27, para que ustedes anoten la segunda acción dentro de la misión. En otras palabras, Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Jesús les hizo ver que no tenía sentido vivir una vida solo de sobrevivencia. No se puede vivir simplemente para satisfacer o para suplir las necesidades materiales. Al mismo tiempo que suplía las necesidades de la gente, Jesús les hizo ver que algo más grande, una necesidad mayor que ameritaba ser suplida. El Evangelio de Juan, a los milagros de Jesús se les llama señales. Allí está en Juan capítulo 2, ¿verdad? Y ahí también lo declara en San Juan capítulo 6, 2 y 26. En otras palabras, miren este detalle. Quiero presentarles en este sentido este cuadro. Aquí nosotros vemos una señal del stop. En otras palabras, una señal es un connotativo que llama la atención algo más allá de sí mismo. Cuando vemos un objeto aquí de la palabra stop, que dice stop, eso no es para que contemplemos su color rojo, qué bonito, o blanco. Ese objeto es una señal que involucra un mensaje más allá de sí mismo. En otras palabras, esto indica que los milagros de Jesús no eran el objetivo en sí mismos. Eran señales que señalaban la obra espiritual de salvación y renovación que Dios quería. Vayamos ahora a la tercera acción. Fíjense en la tercera acción. Le ofreció comida espiritual. Jesús no solo predicó a indicar, o no solo procedió a indicar que había algo mejor que el pan. Él fue específico, mostrando en qué consistía ese algo mejor. La Biblia dice, por tanto, Jesús les dijo: de cierto os digo que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. En San Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. De otra manera, se puede decir que el verdadero regalo de Dios no era material, era pan del cielo. En su tarea misional, la iglesia debe tener pan del cielo para ofrecer, familia. Voy a repetir, en la tarea misional de la iglesia debe tener pan del cielo para ofrecer. La iglesia debe tener un mensaje claro de parte de Dios. Vayamos a la cuarta acción en la acción misional. Despertó el deseo de la gente, dice San Juan capítulo 6, versículo 34. A partir de ahora voy a hablar de los versículos directos porque estamos en San Juan. Me he centrado netamente en la experiencia de Jesús en el libro de Juan capítulo 6. En todo este proceso, Jesús se condujo de una manera que la gente fue llevada a desear que él ofrecía, a querer saber más de lo que él enseñaba. Ante sus palabras e incluso confrontación, la gente respondió favorablemente. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? En el versículo 28, ante su ofrecimiento de pan espiritual, la gente también respondió con deseos y le dijeron: Señor, dadnos siempre este pan, en el versículo 34. Dicho de otro modo, la iglesia debe conducirse en todas sus tareas, despertando el deseo de la gente para algo mejor, familia. La gente que buscaba pan material terminó pidiendo pan espiritual. Eso es el foco en la parte de la misión. Finalmente, nosotros podemos ver que su mensaje se centraba en su persona.
El último elemento que encontramos en Juan es en cuanto a la misión de Cristo, era que el mensaje se centraba en la persona de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, en el versículo 35. El mensaje de la iglesia, queridos hermanos, familia, líderes, pastores, doctores aquí, el mensaje de la iglesia debe ser centrado en Jesús. El mundo necesita que hoy lo que necesitaba hace 2000 años. Esto es una revelación de Cristo, de acuerdo al Ministerio de Curación, página 101. Solo el mensaje de Cristo puede salvar a la gente, no la predicación árida y no desenfocada de doctrina sin Cristo. Pero notemos que la predicación cristocéntrica no es la exposición de la doctrina de Cristo, y subrayo allí esta palabra, no me entiendan para mal. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Esto indica que Cristo, queridos, debe presentarse como el suplidor de las necesidades espirituales de la gente. No se trata de una teoría abstracta de su persona, se trata de una presentación real. Y qué hermoso que el primer seminario, el doctor Ramírez ahí presentó algunas características de Jesús. Entonces, ¿qué es la misión y qué es la tarea? De acuerdo al versículo 66, lo declara allí como un resultado sorprendente y chocante. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Familia, al final de Juan 6, encontramos mucho menos personal, es decir, pocas personas ahora siguiendo a Jesús que al inicio. ¿Fue un fracaso la misión de Jesús? Yo no me atrevería a evaluar de esa manera, pero si en algún sentido podemos concebir que Jesús tuvo éxito en su misión a pesar de que menos personas le seguían, eso me lleva a repensar en qué consiste nuestra tarea. Familia, Jesús suplió las necesidades de la gente, confrontó a la gente, ofreció el pan espiritual y proveyó una revelación especial de Dios y de su persona. A pesar de eso, la gente decidió no seguir a Cristo. Cuando los discípulos le cuestionaron sobre su estrategia, Jesús rehusó cambiar su método para lograr resultados cuantitativos. No rehusó allí, vemos al contrario, confrontó a sus discípulos diciéndoles: ¿queréis acaso iros vosotros también? En el versículo 67, la iglesia en su tarea misional siempre corre el peligro de reducir su misión a una estrategia de multiplicación. Tan chocante como puede parecer, la iglesia pudiera estar cumpliendo su misión a pesar de no tener personas que acepten su mensaje. Y qué bueno, y quiero felicitar al doctor Macena y a todo el equipo de Andrews y al equipo que han estado haciendo esto para seguir preparando personas, líderes que estén dispuestos a cumplir la misión y nuestra tarea que el Señor quiere. En segundo lugar, el segundo eje que quiero analizar con ustedes en esta noche es con relación al liderazgo. Aquí podremos hacerle algo de sentido a los interrogantes que nos dejó el tema de la misión. El hecho es que en Juan 6 no solo está interesado en alcanzar a la gente, sino también en formar a sus discípulos. Y ese aspecto del liderazgo de Jesús, familia, está estrechamente relacionado con el tema de su misión. El liderazgo de Jesús se centró en formar, en hacer discípulos, que luego tomarían la obra de liderazgo cuando él partiese de este mundo. Eso también consistió su misión. La tarea misional es hacer discípulos. Esa tarea está por encima de la tarea de alcanzar a la multitud. En otras palabras, como veremos, Jesús estuvo dispuesto a perder la multitud con tal de no interrumpir su tarea de formación de su círculo íntimo. Cuidado. No interrumpió su tarea de formación a su círculo íntimo, y en eso precisamente se revela la estrategia de liderazgo de Jesús.
Fíjense algunas acciones dentro del liderazgo de Jesús. La primera acción que quiero compartir con ustedes es, los hizo parte del problema. Como líderes, Jesús no simplemente identificó problemas y los solucionó, sino que él involucró a los discípulos en el proceso. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se les acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarles, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. En el versículo 5 y 6, el texto es claro en mostrar las estrategias de Jesús. Jesús sabía lo que se debía hacer, sin embargo, no se adelantó a ejecutar su plan. Hizo a los discípulos parte del problema. El texto dice que Jesús lo hizo así para probarlos. Eso indica que Jesús estaba ejecutando un plan de formación en ellos y no simplemente resolviendo un problema. El líder no simplemente resuelve problemas. ¿Qué dije? El líder no simplemente resuelve problemas, sino que comparte la visión con sus discípulos, lo involucra en el proceso de descubrir el problema y su solución. El éxito de nuestro liderazgo no se mide por la cantidad de problemas que resolvamos, sino por la cantidad de discípulos que formamos en el proceso de resolución. Cuidado, escúchame. El éxito de nuestro liderazgo no se mide por la cantidad de problemas que resolvamos, sino por la cantidad de discípulos que formamos en el proceso de resolución. Segunda acción dentro del liderazgo: los hizo parte de su solución. El versículo 10 lo declara así. Notemos el texto, lo que dice. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostad a la gente. Versículo 8 al 10. Es totalmente ridículo mencionar la merienda de un niño cuando se trata de alimentar a 5,000 personas. Es como ofrecer $1 cuando alguien habla de una deuda de $100,000. Jesús no necesitaba los 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud, pero la aparente ridícula sugerencia de Andrés la tomó como parte de la solución del problema. Fíjense las acciones de Jesús. Jesús pidió consejos, aceptó sugerencias, no ridiculizó una sugerencia totalmente ridícula. Jesús usó la sugerencia para hacer el milagro. No solo eso, usó a los discípulos como los instrumentos de distribución y parte del plan de la gente, a la gente. Vamos a mirar otra acción dentro del liderazgo de Jesús. Los cuidó de las malas influencias. También allí les hizo repensar de su compromiso. Les reafirmó su llamado. En este sentido, nosotros podemos ver que tienen allí, les reafirmó su llamado en todo momento. Familia, al final, Juan 6 pregunta retóricamente: ¿no os escogí a vosotros? Jesús con esta pregunta está reafirmando el llamado. Él está diciendo que ellos son especiales, que Él los llamó como especialmente escogidos para un propósito particular. El mayor sentimiento que podamos dar a nuestros seguidores como líderes es que ellos han sido llamados especialmente por Dios a ser parte de su plan. Finalmente quiero analizar la última parte, el último eje de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, el último eje, lo hemos denominado la teología. En otras palabras, dentro de Juan capítulo 6 encontramos 3 ejes: misión, liderazgo y teología. Dentro de este proceso podemos preguntarnos entonces, damos un vistazo a la teología de Juan 6. Repasemos un evento especial en la historia de Israel: la liberación de Egipto y la sustentación del pueblo en el desierto. Antes de su liberación de Egipto, los israelitas celebraron la Pascua, Éxodo 12. En esa celebración, ellos debían comer panes
panes sin levadura. Luego de la Pascua, los israelitas salieron de Egipto de manera milagrosa. El capítulo 14 de Éxodo nos dice que Dios los hizo pasar en seco por en medio del Mar Rojo, y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Después de cruzar el mar y estar en el desierto, tuvieron hambre, y Dios procedió a hacer otro milagro. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: he aquí, yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Observemos la secuencia. Comen pan sin levadura, cruzan el mar en seco, y Dios les da el pan del cielo. Estos últimos tres detalles son la clave para entender la historia narrada en San Juan capítulo 6, queridos hermanos. El texto de Juan nos dice que todo pasó cuando estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, en el versículo 3 y 4. El concepto de la Pascua crea el marco teológico para entender toda la historia. El narrador quiere que estudiemos San Juan 6 a la luz de la Pascua, de lo que la Pascua conmemoraba: la liberación de los israelitas de Egipto. Miren el relato para que ustedes, los que están anotando, tomando foto, en San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15, narra la alimentación de la multitud con pan. Del 16 al 21, narra el cruce milagroso de Jesús del mar a pie. Del 22 al 27, se presenta Jesús discutiendo y enseñando a la multitud. Finalmente, el centro de la discusión es que ellos están esperando una nueva señal, que Jesús los alimente de nuevo. Pero Jesús les ofrece otra clase de pan, porque el plan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo, de acuerdo a San Juan capítulo 6, 33. Pero miremos la secuencia entonces. Miren ustedes la secuencia. En Pascua, Jesús les da el pan. Cruza el mar en seco y les ofrece pan del cielo. Esto es un claro paralelo con la historia del Éxodo. Después del cruce del mar, los israelitas, queridos, recibieron pan del cielo, no pan de la tierra. De la misma manera, después de que él mismo cruce el mar, Jesús no les ofrece pan material, sino el pan que ha descendido del cielo, él mismo. Esto indica, entonces, para finalizar, a una pregunta: ¿qué es lo que determina entonces la teología? Esto indica que la teología entonces determinó el mensaje y la estrategia de Jesús. La teología determina cuándo darle pan a la gente y cuándo ofrecerle pan espiritual. Eso nos enseña que la teología es la que determina nuestras estrategias misionales y nuestro método de liderazgo. Tenemos una misión porque tenemos un mensaje. No podemos desligar el mensaje de la misión. Es el mensaje que determina la misión. Y la misión de Dios en la tierra debe llevarse a cabo en el marco de la gran revelación del carácter de Dios y su plan para los tiempos. En conclusión, queridos, nosotros vemos entonces que Juan nos enseña que misión, liderazgo y teología son ejes de un mismo proyecto divino. Desligar la misión del liderazgo o del mensaje teológico o viceversa arruina el plan de Dios. Y todos los que se involucren en la misión de Dios en la tierra deben al mismo tiempo ser líderes, formadores de discípulos que trabajan dentro de un marco teológico definido. Después de ver esta primera parte en la historia de la Biblia, entonces, como líderes, como pastores, como estudiosos de la palabra del Señor, me pregunto ahora, ¿qué debo hacer en mi zona de trabajo, en mi iglesia? Aplicaciones prácticas en el distrito misionero. Desde la óptica de Juan capítulo 6, desde la misión y el liderazgo de Jesús en el cumplimiento de la misión,
Cada vez que yo voy a un distrito, y voy a hablar de la realidad en mi distrito misionero. Mi distrito misionero queda en Nueva York, en la zona de Long Island, en la ciudad de Rockville Center y en la ciudad de Freeport. Entonces, cuando llego como líder a una iglesia, yo necesito saber cuál es el género mayor, cuánta población tengo de hombres, cuánta población tengo de mujeres. Por lo tanto, en mi distrito, de acuerdo a una investigación que hicimos, un diagnóstico en nuestra iglesia, el 40% son hombres. Y el 60% son las damas. O sea, el liderazgo en nuestra iglesia, el 60% tienen las damas. Por lo tanto, una vez que yo hago mi diagnóstico con relación al género, luego hacemos un diagnóstico de los estudios de las personas y hacemos una investigación para poder saber el personal, cómo podemos reforzar el liderazgo en la iglesia en el cumplimiento de la misión. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya tengo esto, yo tengo un plano en mi iglesia, en un cuadro en mi iglesia, computarizado también, en el cual mis dos distritos, mis dos iglesias están aquí. El rojo representan las familias donde viven, en qué ciudad están. En la iglesia de Rockville Center, el color negro. Entonces, ¿cómo a mí me visiona rápido? Cuando hago el diagnóstico en la familia, digo, ok, ¿cómo vamos a cumplir la misión y reforzando el liderazgo en nuestra iglesia? Entonces, hacemos evangelismo con el sistema RIP. El sistema RIP tiene que ver con la palabra R de relación, la I, intención, y la P, práctico. Voy a repetir. La R es relación, la I, intención, y la P, práctico. Esto me lleva todas mis familias que yo tengo en cada ciudad, marco para poder visitarlos, para poder incrementar, para visitar en una visita misionera, en una visita pastoral, para luego intencionalmente podamos nosotros ayudar en la formación de la escuela sabática en la iglesia intencionalmente, y esa escuela sabática intencionalmente que va a estar relacionado ahora forme parte de un plan práctico para hacer evangelismo, y ese grupo de escuela sabática se convierte ahora en un grupo pequeño en las casas, y así no hay excusa de lejanía, de llover, que llueve, está lloviendo, de nevada, estamos, mira aquí, porque están relacionados, intencionados y prácticamente haciendo el proyecto en el cual va nuestro distrito. Para que una iglesia no tenga un problema, fíjense ustedes, ¿cuándo una iglesia ha visto usted que tiene una llanta cuadrada? Una llanta cuadrada, una iglesia en la cual está desorientada, una iglesia en la cual su misión no es el foco, que no están enfocados en levantar el liderazgo en la iglesia. Tenemos tantas flechas, 25, 30 departamentos y hasta departamentos que nos inventamos en la iglesia, y todos los departamentos que quieren ser miembros de la junta. Pero y eso nos lleva a un problema. Cada departamento quiere hacer su semana de oración. Cada departamento quiere hacer ahora su plan de trabajo. Cuando no existe un foco en la misión, cuando no existe un foco en el liderazgo en la iglesia, entonces todo el mundo quiere hacer todo, pero nadie quiere hacer nada y nadie quiere cumplir la misión. Y entonces viene, entonces que el pastor haga, que el misionero haga o el instructor bíblico haga. Por lo tanto, la iglesia la organizamos, una iglesia a base de la escuela sabática con grupos pequeños. Es el lenguaje en nosotros que hemos entendido en nuestra iglesia para poder nosotros cumplir la misión que Cristo quiere. Por lo tanto, ¿cómo hacemos después que ya hemos hecho la investigación, el diagnóstico, y cómo distribuimos a la iglesia? Tengo a mis ancianos, está el pastor, tengo a mis ancianos, y por nombre yo pedí permiso a mis ancianos para poner este ejemplo. Tengo a mis ancianos, por ejemplo, de Rockville Center, Andrés, Juventino, Raúl, Fernando, y que cada anciano que tiene a su cargo familias, pero esas familias están dentro de un grupo pequeño, dentro de la escuela sabática, y ahora esas familias están involucradas en parejas misioneras. Pero permítame, por favor, todos ellos, las parejas, los líderes, las familias, los ancianos pastoreando,
todos enfocados para poder llevar un estudio bíblico a nuestros amigos de Esperanza, un estudio bíblico para poder compartir la palabra del Señor. Pero quiero presentar en esta noche solo algo que está revolucionando en mi iglesia. En mi distrito yo tengo 91 familias diagnosticadas en nuestra iglesia. De las 91 familias, solamente 4 familias perdimos en la pandemia. ¿Saben por qué perdimos? Porque simplemente se fueron a otra ciudad y se fueron a otra iglesia. Pero gracias a este sistema que la iglesia confrontó, que ya veníamos nosotros trabajando desde este sistema, los ancianos, con las familias, con los grupos, con las parejas, entonces logramos organizar este sistema que se llama parejas de 3 dobleces. ¿Qué significa las parejas de 3 dobleces? Y es bíblico, Eclesiastés lo dice. Eso significa que mi anciano, que mi líder de grupo pequeño, que mi sublíder del grupo pequeño, que el dirigente de la junta de iglesia tenga a su cargo 2 familias que tiene que discipular, 2 familias que tiene que visitar, 2 familias que tiene que motivarlos, llamarlo, hacer el culto, buscar un estudiante de la Biblia para seguir creciendo en el nombre del Señor. Y aquí está organizado cada familia, cada líder con sus 2 discípulos para seguir creciendo en el evangelio que Cristo quiere que hagamos. De esa manera, reforzamos la misión, reforzamos el liderazgo en el modelo de Jesucristo. Por lo tanto, quiero ir terminando en esta noche. Nosotros, para reforzar esto, tenemos una escuela de entrenamiento constante, una escuela de liderazgo constante en nuestro distrito. Cada grupo pequeño recibe su bandera, un distintivo. Cada grupo pequeño pone en su casa, pone en su sala cuando están allí, y cuando están reunidos los líderes, las familias son bendecidas allí. Entonces esto, por consecuencia, familia, existe en bautismo. Yo quiero presentar para terminar este hermoso bautismo. En esta es una familia, no se logra ver el rostro bien de esta hermana que está aquí. Nidia es una hermana que el año pasado tuvo un accidente mortal. En el auto donde iba ella, a las 5 de la mañana, el 16 o el 15 de septiembre, recibió un impacto mortal en el auto donde ella iba. Pero en el auto donde ella iba, el papá murió. La hermana murió, la amiga murió, pero ella, por la gracia de Dios, tuvo una oportunidad más de vida y no murió. Cuando fuimos al hospital a ungirla, a hacer todo el proceso, cuando ella ya se recuperó mejor, me dijo: pastor, lo primero que yo quiero hacer es ganar a mi familia para Cristo. Su líder de grupo pequeño vino a abrazar allí para estar acompañando. La visitamos en el hospital, la ungimos en el hospital. La noticia más fuerte que me tocaba darle a esta mujer era decirle que papá ya estaba descansando en el Señor. Pero cuando le quise decir, ella me paró y me dijo: pastor Dante, por favor, no continúe. Yo sé que usted lo que me va a decir. Delante de los doctores, delante de las enfermeras, estaban allí para mirar la reacción, y me dijo: el día que usted me ungió, el Señor me reveló y me dijo que mi padre ya estaba muerto, que mi hermana había muerto. Pastor, Dios me lo reveló. Nadie me lo dijo, Dios me lo reveló. Y yo hice una promesa: no más que mi familia se pierda. Ahora yo voy a predicar el evangelio de Cristo. Y saben, hermanos queridos, Nidia, esta dama que está aquí de rojo, mirando que no se ve bien el rostro, dio el estudio bíblico para que su esposo, que está allá al lado con una mascarilla, se haya bautizado el año pasado. Nadia, que está aquí ahora bautizándose, la hermana, y la mamá al siguiente sábado, que había sido bautizada. Toda la familia. Dios tocó el corazón de esta familia después de un año, y ella hizo una promesa: Nidia, pastor, me levantaré de este lecho de dolor y yo predicaré en el nombre del Señor incansablemente. Mi casa quiero que sea una casa de oración. Esta mujer ahora es una líder de nuestro grupo pequeño, y esta mujer está predicando para que toda su familia, ninguno de sus sobrinos, nadie se pierda. Y por último, quiero presentar este bautismo maravilloso. En los Estados Unidos, de acuerdo a la ciencia, dicen que esta niña es el único caso que no es una epilepsia. Tenía un problema de convulsiones,
pero los doctores ya la habían desahuciado con medicinas y todo. Marta, la madre que está aquí de amarillo, Marta dijo un día al Señor, trayéndole a la iglesia, a su grupo pequeño allí, al jardín de la oración, y dijo, ya no doy más, y solamente, Señor, te entrego mi hija a tus brazos de amor. Yo quiero ver un milagro, y este milagro tiene que ser la respuesta para que mi esposo también se bautice. Comenzaron a estudiar juntos, y ella dijo, no más pastillas, no más drogas para esta muchacha, y la consagró al Señor un sábado de mañana que hicimos una oración de consagración. Después de 3 meses fueron a evaluarla. Hermanos, no habían problemas de salud, no habían convulsiones, no había epilepsia, no había nada. Los doctores dijeron, ¿qué has hecho con esta niña? Lo único que había hecho esta mujer, mi secretaria, entregarse a las manos del Señor para cumplir la misión de Dios en primera instancia en su casa. Y con este milagro, Luis, su esposo, se bautizó. Toda la familia estuvieron presentes allí bautizándose. ¿Saben cuándo? Cuando uno acepta la misión que Dios quiere que podamos hacer. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a la escuela de liderazgo aquí. Pastor Macena, gracias por la oportunidad. He aprendido mucho de estar aquí con ustedes y que el Señor bendiga a todo el equipo. Gracias, doctor Luis Eli Rojas, aquí en esta tarde, en esta noche. Y un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos que están aquí. Que el Señor los bendiga.